Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Sea bienvenido, amado hermano, hermana. Señor le bendiga en esta tarde de domingo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y pues vamos a continuar, hermano, con esa serie de estudios que hemos venido realizando, ¿verdad? Estamos viendo, aprendiendo cuáles son los alimentos que Jesús vino a limpiar. Amén. Hoy vamos a estar impartiendo la parte número 3. Ya la parte número 2, empezamos a escudriñar algunas citas que hablan del tema de los alimentos que se encuentran en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esas citas que se usan, para enseñarnos, para decirnos de que ahora ya podemos comer todo tipo de alimento, no importa, donde aparentemente parecen indicar que sí, que Dios cambió de parecer y que ahora sí ya nos da permiso de comer cualquier animal impuro, esos animales que Él prohibió comer en el principio, pero que ahora ya nos da permiso de comer. Ya iniciamos la semana pasada y nos dimos cuenta, hermano, que al menos creo que vimos 2 o 3 citas. Esas 3 citas se han malinterpretado, se han torcido. Amén. Hoy vamos a continuar, amén, con esas citas. No terminamos la semana pasada Colosenses 2:16, amén, donde dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, ¿cómo se ha interpretado esta cita en la mayoría del pueblo cristiano? Pues que nadie tiene por qué juzgarnos si ahora ya comemos lo que queremos. Nadie tiene por qué juzgarnos si ya comemos los alimentos que Dios prohibió comer en un principio. Dice, nadie tiene por qué juzgarte por eso, o beber lo que tú quieras, o si quieres guardar los días de fiesta o no, si quieres guardar el principio del mes, porque es lo que significa luna nueva, Rosh Hodesh, o si guardas el día de reposo. Nadie tiene por qué juzgarte por eso. Caray. O sea que nadie tiene por qué juzgarte si decides no obedecer los mandamientos de Dios. Caray, yo no sabía eso, hermano. Y es más, ni Dios mismo te puede juzgar por eso, por no guardar sus mandamientos. Caray, ¿será que eso es así? No, hermano, definitivamente no. Porque aquí, por ejemplo, esta cita de Colosenses 2:16, el apóstol Pablo le está hablando a gentiles, a los colosenses. Y entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Bueno, le está diciendo, por cuanto tú, colosense, ahora ya eres parte del pueblo de Dios, ya tienes la herencia de los santos, ya eres miembro de la familia de Dios, ya puedes participar del aspecto de la comida, de la bebida, ya puedes participar de todo el aspecto dietético que Dios ha mandado, porque generalmente se interpreta en la mayoría del pueblo cristiano de la siguiente manera, como ya lo dije al principio, que nadie te juzgue si ahora ya comes lo que quieras. Si ya comes cerdo, ya comes mariscos, nadie tiene por qué juzgarte por eso. Pero en el contexto, hermano, si tú miras en el contexto, eso no tiene nada que ver con esto. Porque dentro del contexto es, nadie te juzgue por ahora guardar. Porque es lo que estaban aprendiendo los colosenses, ¿no? Porque antes los colosenses no sabían que Dios había prohibido comer carne de cerdo, por ejemplo. No sabían que Dios había prohibido comer mariscos. No lo sabían. Ahora ya lo estaban sabiendo, lo estaban conociendo. ¿Por qué? Porque estaban, hermano, aprendiendo. Porque estos colosenses estaban asistiendo ya a una sinagoga judía, hermano. Y ahí en los días de reposo se enseña acerca de la ley de Moisés, ¿verdad? Y esos mandamientos que se encuentran en Levítico 11, Deuteronomio 14, están dentro de la ley de Moisés. Entonces, ahora ya sabían, ya habían aprendido los mandamientos de Dios. ¿Y qué querían hacer? Ponerlos por obra, empezarlos a obedecer. Ya sabían que Dios había ordenado ciertas festividades. Ellos no las conocían tampoco, pero que ahora al conocerlas querían empezar a obedecerlas, a ponerlas por obra. Pero ¿sabe qué? No los dejaban, hermano. No los dejaban observar. ¿Por qué?
porque estaba prohibido por la ley oral. Oiga, estaba prohibido por esos mandamientos de hombres, por esos dogmas, que un judío, por ejemplo, comiera con un gentil, ¿verdad? Ya lo hemos venido viendo, este mandamiento, mandamiento de hombre. Entonces, había siempre una separación. Y ahora lo que les está diciendo aquí el apóstol Pablo es: nadie tiene por qué juzgarte. Nadie puede seguir diciéndote que eres un pagano, que eres un inmundo, que eres un extranjero. No. Nadie te puede juzgar en comida o en bebida. Ahora tienes la libertad de ser parte del pueblo de Dios, de tener comunión. Porque uno de los mayores momentos, o de los momentos de mayor comunión, hermano, pues es precisamente durante las comidas. Porque de otra manera, sería absurdo que el apóstol Pablo les dijera que nadie os juzgue por infringir la ley de Dios dada a Moisés, por infringir la Torá. O sea, que nadie os juzgue por pecar. Que nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta. Hermano, si ni siquiera conocían estos mandamientos. Eran gentiles. ¿O a poco usted conocía esas prohibiciones que Dios había dado en su palabra? De no comer cerdo, de no comer marisco. ¿Usted las conocía? ¿No? ¿Usted conocía acerca de los días de fiesta? ¿No? ¿Usted conocía que todavía había que guardar el cuarto mandamiento, que dice que es guardar el séptimo día como día de reposo? ¿Usted lo sabía? No. Así estaban estos colosenses, hermano. Tampoco sabían. Pero ahora usted está como los colosenses. Ya lo sabe. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Agradar el corazón de Dios. Obedecer el mandamiento de Dios. ¿Verdad? Pero ¿qué tal si alguien le diga? Porque de hecho así lo dice, ¿no? No, es que tú ya no tienes que obedecer esos mandamientos de Dios. Tú ya no. Tú no eres parte del pueblo de Israel. Esos mandamientos solamente fueron dados para los judíos. No, usted ya aprendió, hermano. Usted ya aprendió que usted es parte de la familia de Dios, miembro de la familia de Dios. Usted ya conoce cuál es su verdadera identidad en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que usted, por amor, no porque el pastor le esté apuntando con una metralleta, hermano. No, por amor a la palabra de Dios, usted quiere ponerlo por obra, usted quiere obedecer. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, antes no lo sabían estos colosenses, ni siquiera los conocían. Pero ahora ya los querían empezar a guardar, pero no los dejaban guardar estos mandamientos de Dios. Por ejemplo, en los días de fiesta, como la Pascua. En la Pascua hay una restricción, que si un extranjero no había cumplido con una serie de requisitos, pues entonces no podía participar de la Pascua. Está escrito aquí en Éxodo 12:43, dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Oiga, dice el verso 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Ahí está, hermano, esa era la restricción. Y continúa diciendo Colosenses 2:17, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y de aquí también se toman, hermano. Es que nosotros ya no tenemos que obedecer esos mandamientos de Dios. Ya no. ¿Por qué? Porque eso es sombra de lo que habría de venir. Es sombra, ya pasó. No, mi hermano. Eso hay que estar practicando, porque cuando regrese Jesús, esas fiestas todas se van a seguir celebrando. Hay mucha gente dentro del cristianismo que dicen que ellos ya no guardan la Pascua en la fecha ordenada por el Padre, que es el día
14 del mes primero, porque eso primero dicen que fue ordenada solamente para los judíos y que esa ya no hay que celebrarla más. Porque Pablo dice en su carta a 1 Corintios, creo que es el capítulo 11, donde dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así es que ya fue sacrificada, ya no hay necesidad de celebrarla. Sí, pero eso, si esa interpretación fuera correcta, hermano, entonces entra en total contradicción con las mismas palabras de Jesús. Porque en Lucas 22, hermano, cuando manda a sus discípulos a preparar la Pascua, oiga, el 14 del mes primero, cuando llega al lugar que había sido dispuesto, al aposento alto, dice que ya estaba todo servido, llega y se sienta a la mesa, y lo primero que les dice a sus discípulos es: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Oiga, nada más. ¿Hasta cuándo la va a volver a celebrar? Hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea que cuando Él regrese, hermano, va a volver a comer la Pascua. Oiga, y los que se dicen ser sus discípulos dicen que no, que esa ya es sombra de lo que habría de venir. No, hermano, hay que estar practicando. Hay que estar practicando el celebrar estas fiestas que el mismo Jesús celebró, que el mismo Jesús guardó. Entonces, cada fiesta es un ensayo de lo que va a pasar cuando ya se establezca el reino milenial. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, son ensayos de lo que va a venir. Entonces hay que estar ensayando hasta que Cristo, hasta que el Mesías venga. Otra cita que se usa para argumentar de que ahora nosotros, los creyentes en Jesús, ya podemos comer de todos los animales, oigan, aún de los que Dios prohibió comer, se encuentra en Romanos 14:1 en adelante, donde dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Oigan, y este mensaje se ha interpretado una vez más por el cristianismo en general, justo al revés de como el apóstol Pablo lo está enseñando. Porque de hecho se nos enseña en el cristianismo que el débil en la fe, ¿quién es, hermano? El débil en la fe se nos enseña que es el que quiere guardar, por ejemplo, el día de reposo. El que quiere guardar las santas convocaciones. O sea, el que quiere guardar lo que está escrito en la ley de Moisés. Ese es el débil en la fe. Yo no sé si han escuchado esa interpretación, pero dicen: ay, mira, ellos quieren guardar todavía la ley de Moisés. Es que todavía son débiles en la fe. Así se refieren, hermano. Dicen: nosotros sabemos que ya no hay que guardar más la ley de Moisés, ya fue abolida. Ellos dicen: mismo Jesús la vino a clavar en la cruz. Ya estamos bajo la gracia. Pero, hermano, al escudriñar esto, y escudriñar no es sacar una cita y otra y otra y otra, no, es profundizar en una. Si estamos viendo aquí en Romanos 14:1, que dice que no contender, dice recibid al débil en la fe. Entonces, ¿cómo viene la fe? Es la primera pregunta que deberíamos de realizar, ¿no? ¿Cómo viene la fe? Bueno, en la palabra de Dios en la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ya hemos hablado de esto, que la palabra de Dios que se tenía en aquella época, en el tiempo del apóstol Pablo, era solamente el Antiguo Testamento. Él no tenía el Nuevo como nosotros, él solamente el Antiguo, al igual que Jesús, que Yeshua. Era solo la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, los escritos y los profetas. Es todo lo que ellos tenían como palabra de Dios. Entonces dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Por el oír la ley que Dios le dio a Moisés, porque es la palabra de Dios. Por el oír lo que está escrito en el Antiguo Testamento. De ahí viene la fe.
Y entonces, si dice más adelante, que ahorita lo vamos a leer, que el débil en la fe es aquel que solo come legumbres, es el que quiere ser muy celoso en la ley. Pero vamos a ver qué dice al respecto el apóstol Pablo. Romanos 14:2 dice: porque uno cree que se ha de comer de todo. Así dice, ¿verdad? Nosotros creemos que ya se puede comer de todo, hasta lo que Dios ordenó que no se comiera en un principio, ahora ya lo podemos comer, es lo que creemos. Pero dice, otro que es débil, come legumbres. Oye, o sea, los que son débiles en la fe, esos solamente comen legumbres, no comen de todo, aún de lo que Dios prohibió comer. El que es débil en la fe. O sea, es vegetariano, ¿no? Si come solo legumbres, es vegetariano. Pero vamos a ver, hermano, por qué en la época del apóstol Pablo había ciertos grupos dentro del judaísmo que se terminaban por hacer vegetarianos mejor. Y la razón era porque en esa época el sistema estaba muy corrompido, el mundo estaba muy corrompido. Había mucha idolatría. Y prácticamente mucha de la carne que se vendía había sido primeramente sacrificada a los ídolos. Y algunos, para no complicarse si la carne que se iban a comer había sido sacrificada a los ídolos o no, pues mejor terminaban por hacerse vegetarianos, solamente comían legumbres. Pero, siendo el honrar a Dios su principal motivación. Vamos a ver por qué dice aquí que otro que es débil en la fe come solo legumbres. ¿Se acuerdan ustedes? Alguien está descrito aquí en la palabra de Dios, hermano, de alguien que decidió en su tiempo comer solo legumbres. ¿Se acuerdan de alguien? Que decidió en su vida, ¿sabes qué? Yo no voy a comer carne, yo solamente voy a comer legumbres. ¿Se acuerdan de alguien? Daniel. Daniel, hermano. Él fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando el rey Nabucodonosor se llevó cautivos a la casa de Judá, los judíos, en el año 586 a.C. Y entre ellos iba Daniel, entre esos cautivos iba Daniel. Pero él decidió, porque el rey Nabucodonosor puso a él y a otros jóvenes, hermano, en su palacio. Y quería el rey que estos jóvenes aprendieran el lenguaje de Babilonia. Eran sabios, pero querían que comiera de los mismos alimentos que él comía. Y entonces Daniel dijo, no, porque el rey Nabucodonosor se echa sus carnitas michoacanas, se echa sus camarones al mojo de ajo. No, yo no me voy a contaminar con eso, con esa comida, con esos animales impuros. Yo voy a honrar a Dios, yo voy a obedecer el mandamiento de Dios, aunque me encuentro aquí en cautividad, pero yo decido en mi corazón honrar a Dios. Oiga, y así lo hizo, hermano. El que se encargaba de proveerle los alimentos no quería. Daniel le dijo, ponlos a prueba, porque él decía, no, si el rey se da cuenta me va a cortar la cabeza, que ustedes los vea todos desnutridos. Ponlos a prueba, le dijo. Hermano, y hizo caso. Y al final de la prueba dice que estos jóvenes, sus rostros estaban más resplandecientes que los otros que decidieron comer de la comida del rey. Oiga, pero la pregunta que voy a hacer a continuación es, Daniel decidió solamente comer legumbres. ¿Y será que podemos decir que Daniel era débil en la fe porque decidió comer solo legumbres? No, al contrario. Daniel era fuerte en la fe, no débil, fuerte en la fe. Continúa diciendo Romanos 14:3, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido.
Oiga nada más. Verso 4, Romanos 14:4 dice: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? ¿Está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verso 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero ahora vamos a ver lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 10. Entonces, ¿qué entienden por alguien débil en la fe dentro del contexto verdadero? Porque ya vimos que lo que se nos ha enseñado en la mayoría del pueblo cristiano, hermano, que el débil en la fe es el que quiere guardar, es el que quiere obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. No, Daniel, él quiso obedecer lo que estaba escrito en la palabra y no por eso era débil, era fuerte. Entonces, en el contexto verdadero, ¿quién sería alguien que es débil en la fe? Si leemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces entendemos que el débil en la fe es alguien que no conoce lo suficiente de la ley de Moisés, de la Torá. Ahora, en la Torá dice que hay un solo Dios o que hay muchos dioses. ¿Qué es lo que dice en la Torá? Que hay un solo Dios, ¿verdad? O sea, tú ya sabes que los demás dioses que se adoran en las naciones son inventos de los hombres. Los hombres los hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué los hicieron? O sea, ¿cuál es la motivación de esos que inventaron esos dioses? Pues dinero, hermano. ¿Qué más? Lo económico. Pero vean lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 19 en adelante. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Oiga. Dice, continuación del verso 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y hermano, en esencia eso es la codicia, ¿no? Eso de la codicia es la mercadotecnia, el mercantilismo, etcétera, etcétera. Pero vea lo que dice aquí, hermano, el apóstol Pablo, porque hace 2000 años que el apóstol Pablo dijera esto, eso causó una revolución en aquella época, hermano. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 10:25. Oiga, dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y voy a preguntar, ¿y qué es lo que se vende en la carnicería, hermano? ¿Será que se vende carne de cerdo en la carnicería? Sí. ¿Se venden mariscos en la carnicería? Ok. Y ahora Pablo dice que de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y te dicen, aquellos que dicen que ahora ya podemos comer cualquier cosa y toman esta cita como base, dicen, ¿ya ves? Mira, está escrito en el Nuevo Testamento. Pablo está diciendo que ahora todo lo que se vende en la carnicería, de todo podemos comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ok. Pero yo preguntaré, ¿y quién es mayor? ¿Dios o Pablo? Es más, ¿quién nos salvó, hermano? ¿Dios o Pablo? Dios. Entonces, ¿cómo es posible que ahora mucha gente le haga caso a Pablo? O sea, ya leímos lo que Dios ordenó en Levítico 11, Deuteronomio 14. Dios prohibió comer carne de cerdo y mariscos. Pero ahora viene Pablo y dice, ¿saben qué? Miren, yo ya les doy permiso. Yo sé lo que prohibió el Padre allá en el pasado, yo sé.
Él prohibió comer carne de cerdo, prohibió comer mariscos. Pero entiendan, por favor, es que Dios ya está muy viejito. ¿Ah? Ha vivido desde la eternidad hasta la eternidad. Yo creo que hasta sufre de Alzheimer. Ni se acuerda lo que ordenó. Pero, mire, yo les vengo a dar permiso. No le hagan caso al Padre. Confíen en mí, yo les doy permiso. De ahora pueden comer de todo. Y la mayoría del pueblo cristiano le ha creído a esas palabras de Pablo, hermano. Pero voy a preguntar otra cosa. ¿Será que realmente el apóstol Pablo se atrevió a tanto? ¿Se atrevió a ir en contra de lo establecido por el Padre? Oiga, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Será que Pablo se atrevió a tanto, hermano? ¿A poner por los suelos la palabra del Dios eterno? ¿O será que es verdad lo que ya vimos, que dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, 3:15 y 16? Que las palabras de Pablo, que las cartas de Pablo se han tergiversado para que signifiquen algo muy diferente. ¿Será que eso es lo que está sucediendo aquí? Efectivamente, mi hermano, efectivamente. Lo que está sucediendo aquí, en esta cita de 1 Corintios 10:25, es que las palabras de Pablo se están sacando fuera de su contexto original. Eso es lo que está sucediendo y vamos a explicarlo por qué. Porque resulta, hermano, que en la época de Pablo, aquí en Corinto, en la ciudad de Corinto, casi toda la carne que se vendía en las carnicerías y casi en todas las carnicerías de las ciudades del imperio griego, pues había sido sacrificada primeramente a los ídolos. Así que de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es de la carne sacrificada a los ídolos. No se está refiriendo a la carne de cerdo, a la carne de conejo, a la carne de lagarto, a los mariscos. No. No se está refiriendo a ninguna carne de animales que Dios prohibió comer. No. Sino que el contexto de 1 Corintios capítulo 10 es la carne sacrificada a los ídolos. Vean lo que dice, continúa diciendo 1 Corintios 10:26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esta es otra cita que se usa también, ¿sí? De todo lo que os pongan delante, coman, no importa si es carne de cerdo o mariscos, ustedes coman. Imagínate que la hermana Caro así lo hubiera entendido, ¿no? Qué hartada se hubiera echado hoy con sus chicharrones. Ya, con sus carnitas michoacanas. Chulada. No te vayas a morir. Vea, pero no, hermano. Verso 28 dice: mas si alguien os dijere, aquí está el contexto de este capítulo 10. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Oiga, dice el apóstol Pablo, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 1 Corintios 10:30 dice: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermano? Él está diciendo: tú ya sabes que hay un solo Dios. Tú ya sabes que estos otros dioses son ídolos. O sea, no son nada. No son nada. Cómelo. O sea,
la carnicería, de la carne que se vende en las carnicerías, cómelo. Cómelo. Mientras sea carne que Dios aprobó para ser consumida. Nuevamente repito, aquí no está hablando de la carne de cerdo, no está hablando de los mariscos, no. Está hablando de la carne sacrificada a los ídolos, que era lo que se vendía en las carnicerías de la ciudad de Corinto. Entonces Pablo está diciendo, ok, ya sabes que esa carne fue sacrificada primeramente a los ídolos. Pero tú ya sabes que esos ídolos no son nada, porque tú ya sabes que hay un solo Dios. Así es que si vas a comer, come de esa carne sacrificada, si no importa, tú ya sabes que esos ídolos no son nada, no tienen ningún valor, no tienen ningún poder. Tú das gracias mientras sea carne aprobada por Dios, pues. Tú solamente das gracias a Dios por esa carne y la puedes comer. Pero si alguien te dice, ¿sabes qué? Esa carne fue sacrificada a los ídolos. Entonces no la comas, dice Pablo. ¿Por qué? No por ti, porque tú ya sabes la verdad, pero el otro no sabe. El otro está creyendo que hay muchos dioses. Entonces por eso dice Pablo, no la comas. Si te dice, oye, esta carne fue sacrificada a los ídolos, eso quiere decir que esta persona no sabe que hay un solo Dios y se está tambaleando en creer en muchos dioses, el único Dios verdadero. Y para que esta persona no vaya a pensar que tú también crees en ese Dios al participar de su carne, pues mejor no la comas. Porque esta persona podría malinterpretar lo que estás haciendo y alguien te ve y pudiera decir, esta persona también cree en esto, entonces esto está bien. Entonces dice, mejor no la comas. Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Oye, ¿cómo es que se ha interpretado esto? Pues el que come carne de cerdo no menosprecia al que no. O el que no come carne de cerdo no menosprecia al que sí come carne de cerdo, dice. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Pero aquí está hablando de la carne sacrificada a los ídolos, mi hermano. No de comer animales impuros declarados por el Padre, no. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Y vemos, hermano, que había diferencias. Mire, el apóstol Pablo, hermano, cuando él habla en sus cartas, muchas veces está describiendo problemas, situaciones que estaban sucediendo en su época, hace 2000 años. En este caso, él está describiendo situaciones que se estaban dando dentro del mismo judaísmo. Así como nosotros cuando platicamos, ¿no? Muchas veces vamos a estar comentando, hablando de cosas que están sucediendo en nuestro tiempo, en nuestra época. Así también Pablo. Había muchos, más bien, había muchos rabinos en la época. Había muchas escuelas rabínicas. Y cada rabino tenía una diferente interpretación de la Torá, de la ley de Moisés. Fíjese. Por ejemplo, en una generación antes de Jesús, para esto pues hay que conocer al menos un poco de lo que sucedía en el judaísmo en la época de Jesús y poco antes de la época de Jesús. Porque si no se conoce esto, hermano, se va a pensar que Pablo estaba hablando de otra cosa. Y no es así. Había diferencias entre ellos en cómo interpretaban ellos la ley de Moisés. Había algunos que eran muy, muy celosos por motivo de que todavía tenían un poco de influencia del paganismo y mejor se hacían vegetarianos. Porque aún no entendían la plenitud del único Dios a través de la Torá y decidían hacerse vegetarianos porque todavía no tenían la comprensión de las leyes de la comida descritas en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Pero su motivación era el agradar a Dios, por eso lo hacían. Se hacían vegetarianos, pero con el motivo de agradar a Dios. Entonces, lo que les dice el apóstol Pablo es, no lo menosprecies. No juzgues el acto, determina la motivación. Si esta persona decide abstenerse de comer carne, déjalo, lo está haciendo para Dios. Dice Romanos 14:4, pero estará firme
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y verso 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Ah? Ahora, una de las razones que existe del por qué es que se terminan torciendo y malinterpretando las palabras del apóstol Pablo en el cristianismo es la falta de conocimiento acerca de la cultura en la que vivió él, que es la misma cultura que había vivido Jesús, Yeshua. ¿Ah? La cultura hebrea, la cultura judía. Por ejemplo, en esta parte que acabamos de leer del verso 5, donde dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Pablo estaba hablando de situaciones que estaban sucediendo en su época. Pero ¿cómo es que se ha interpretado esto en el cristianismo, este verso 5? Pues se dice que todavía había algunos que eran débiles en la fe y estaban guardando el día de reposo. Estaban guardando las festividades y que todavía no habían llegado al entendimiento de que eso ya no había que guardarlo más. Pero ese no es el verdadero y correcto significado, hermano. No es la correcta interpretación de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. En el contexto de lo que ahora ya se desarrolló entre judíos y cristianos, de la fe y la gracia. Porque esa disparidad no existía aún en el tiempo de Pablo, hermano. Sino que Pablo está hablando de situaciones que estaban sucediendo en su tiempo, en su época. Él está hablando de conflictos que existían dentro del mismo judaísmo de la época. Había una secta llamada se le llama como, se conoce bajo diferentes nombres, como la secta de los esenios. Algunos otros dicen que es la secta de los sadoquitas, que estos, a causa de la corrupción que existía en el judaísmo, se apartaron y vivían en el desierto, vivían en cuevas allá en el área de Qumran, allá por donde fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto en 1948. Estos esenios o sadoquitas se abstenían de muchas cosas. Ellos eran muy estrictos en su observancia y se abstenían de todo tipo de carne y se hacían vegetarianos. Oigan, adoptaban costumbres muy estrictas dentro de su interpretación de la ley. Otra división que surgió fue, por ejemplo, en la observancia del Shabbat, el día de reposo, dentro del mismo judaísmo. Esto que voy a relatar se encuentra escrito en el Talmud, en ese libro de tradiciones judías. No está escrito en la Biblia, pero ahí nos permite conocer estos aspectos, estas diferencias que existían en la época. En el Talmud, en la sección 16, dice, se relató concerniente a Shammai. ¿Quién era Shammai? Era un líder, era un rabino de la época. Ese rabino existió una generación antes de Jesús, de que naciera Jesús. Pero él tenía su escuela rabínica y tenía muchos alumnos, muchos discípulos. Él, Shammai, dice que era el anciano que toda su vida comía en honor al Shabbat, comía en honor al día de reposo. Que él cada vez que veía a un animal muy apetitoso, él reservaba ese animal para comerlo en el Shabbat, en el día de reposo. ¿Por qué? Porque él decía, para el Shabbat, lo mejor. Esa era su interpretación, esa era su doctrina, que para el Shabbat, lo mejor. Y también él interpretaba que el Shabbat, que el día de reposo, se tenía que guardar a toda costa. No había nada que fuera en contra del Shabbat. Se tenía que guardar el Shabbat a toda costa. Entre ellos, él decía que si, por ejemplo, alguien se enfermaba en día de reposo, decía él, lo siento mucho, no se te puede atender, regresa otro día que no sea día de reposo para que se te pueda atender. Y si te quieres morir, muerte. Pero no se te puede atender en día de reposo, porque el reposo hay que guardarlo a toda costa. Así interpretaba él
Había otro anciano, otro rabino, llamado Hillel. Hillel fue el abuelo del maestro de Pablo. Hillel, otro anciano líder que tenía una diferente manera de ver las cosas, de interpretar su interpretación en cuanto al día de reposo, en cuanto al Shabbat. Él decía que todas sus funciones, que todas sus obras eran en función del cielo, por cuanto está escrito: bendito sea el Señor día a día. De manera que se enseñó que la casa de Shammai decía, desde el primer día de la semana, prepárate para el Shabbat, pero la casa de Hillel enseñaba: bendito sea el Señor día a día. Y de hecho, Hillel tenía una diferente interpretación del día de reposo. Por ejemplo, Hillel decía y enseñaba, cuando él sabía la interpretación de Hillel en cuanto al día de reposo, que si alguien se enfermaba no se le podía atender. Hillel decía: no, se le puede atender, aunque sea día de reposo. Ya, o sea, ahí vemos que chocaban sus interpretaciones. Uno decía que sí, el otro decía que no. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Jesús también conocía esto, hermano, de lo que estamos hablando. Lo conocía, pues era en su época. Lo conocía. Por eso es que usted va a poder entender lo que más adelante dice Jesús en cuanto al día de reposo. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, está en el verso 5 que leímos, está hablando de estos desacuerdos, de estas diferencias internas en el judaísmo, esta diferencia de interpretación. De eso está hablando el apóstol Pablo, hermano. Entonces, cuando él dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, el apóstol Pablo está hablando de este conflicto de estas dos casas de fariseos. Y no está diciendo que el que no quiera observar el Shabbat, el día de reposo, déjalo, lo hace para Dios. Oigan, porque esto no tendría ninguna congruencia. Es como si dijera Pablo, ¿saben qué? El que decide que no quiere obedecer el cuarto mandamiento, déjalo, lo está haciendo para Dios. ¿Tendría algún sentido eso? No. Pues aunque no lo crea, así es como se interpreta en el cristianismo, hermano. Pero vemos claramente que se están malinterpretando las palabras de Pablo. Entonces dice, Romanos 14:6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Sería absurdo, hermano, como ya lo dije, que el apóstol Pablo dijera, el que decide que el cuarto mandamiento ya no hay que guardarlo más, lo hace para el Señor. ¿Te suena lógico esto? Claro que no, pero así es como se ha interpretado en el cristianismo, hermano, aunque usted no lo crea. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? De la carne sacrificada a los ídolos. Una carne sacrificada a los ídolos, hermano, no es inmunda en sí misma, pero el ídolo no existe, el ídolo no es nada. Dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es
Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pero está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. ¿Ah? No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué le decía que más adelante iba a poder entender usted lo que dijo Jesús? Recuerde que Jesús, en el cristianismo se cree que Jesús transgredió el día de reposo. O sea, se cree que Jesús pecó, en otras palabras. No se dice así abiertamente, Jesús pecó. Porque no saben, ignoran lo que Dios define como pecado en su palabra. Primera de Juan 3:4, porque todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Entonces, recuerde que en una ocasión dice que Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca en día de reposo. En día de reposo. Hacía milagros Jesús en día de reposo. En una ocasión dice que el encargado de la sinagoga se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque el encargado de la sinagoga, la doctrina, la interpretación que él aceptaba era la de Shammai. Shammai decía que no se podía sanar a un enfermo en día de reposo. Por eso digo, 6 días de la semana hay en que podéis venir y ser sanados, pero no venid en el día de reposo. Oigan, y Jesús, usted sabe cómo les contestaba, hermano. Hipócritas, ¿quién de vosotros, si su oveja o su buey cae en un hoyo, no va y le saca de ese hoyo, aunque sea día de reposo? Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Declara quién de los dos líderes, quién de los dos rabinos tenía la correcta interpretación. Porque él dice, ¿cuánto más vale la vida de un hombre que la de un animal? Por tanto, dijo él, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces, ¿por cuál interpretación se estaba inclinando Jesús? Por la de Gilel, no por la de Shammai. Claro que esto que estamos hablando, hermano, son cosas que se ignoran totalmente en el cristianismo. Oiga, de esto no se enseña, no se habla. ¿Por qué? Porque ni ellos mismos conocen. En las universidades teológicas, en los institutos bíblicos, no se enseña esto. No se enseña esto. A mí me critican, hermano, que porque me meto la mano aquí en la bolsa del pantalón mientras estoy dando la enseñanza. Oye, que porque me muevo mucho. Que porque hago muchos movimientos. ¿Y yo qué culpa tengo? Pues esa es mi naturaleza, pues. Oiga. Vea, se enfocan más en eso, hermano, pero pregúnteles de la palabra, no escucharon nada. No, y esas son cosas, hermano, que se enseñan. Se les llama, ¿cómo se llama? Hermenéutica, homilética, o sea, homilética se le llama, que son partes de la teología que enseñan. Oiga, ¿cómo se tiene que comportar un predicador? Pues para empezar, yo ni predicador soy. Nunca me he considerado un predicador. Pero yo me pregunto, hermano, porque ¿será que? Porque eso es lo que las clases que toman los predicadores actualmente. ¿Cómo comportarse arriba del púlpito? Pero yo me pregunto, ¿será que Pedro, hermano, tomó clases de homilética, de hermenéutica? Oigan, ¿será que los primeros apóstoles, hermano, llenos del poder de Dios, tomaron ese tipo de clases? No, hermano, esas son cosas puestas por los hombres, hermano. Yo creo que ni Pablo mismo, que Pablo era más preparado, tenía esas cosas, hermano. Esas son cosas que ya fueron agregadas. Bendito sea el nombre del Señor.
Y a mí siempre me han querido cambiar mi naturaleza. Me acuerdo que desde un principio, hermano, a mí siempre me ha gustado dar respaldo mucho de las citas bíblicas. Yo no soy que tome una cita bíblica y haga mi sermón. No, yo prefiero que sea la palabra de Dios la que hable por mí. ¿Mm? Pero de un principio me decían, no, hermano, así no, porque yo cuando me daban chance de predicar, yo, hermano, infinidad de citas. Me decía, no, hermano, así no. Toma una cita y de ahí desgájala y de ahí da tu sermón. No, así no me gusta a mí. No es mi naturaleza. Bendito Dios. Entonces, Jesús, hermano, Pablo, ellos estaban hablando de cosas que estaban sucediendo en su época. Pero si no se conoce eso, pues se va a terminar por malinterpretar pensando que ellos están hablando de otra cosa. No. Pablo, hermano, cuando se interpretan sus palabras de una manera correcta, ¿no cree usted que Pablo se levantó en contra del Padre? No, hermano. ¿Usted cree que él se iba a atrever? Un hombre cuerdo, temeroso de Dios, ¿se iba a levantar en contra de lo establecido por el Padre? No, mi hermano, claro que no. Claro que no. Lo que pasa es que sus palabras se han malinterpretado, se han torcido, que parecen indicar que ahora Pablo es el que merece toda gloria y toda honra, que ha puesto las palabras del Padre por los suelos. Que el Señor reprenda al diablo. Ya vimos en 1 Timoteo capítulo 4, que en los últimos tiempos la gente iba a estar escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores. Que iban a introducir doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina de demonios, hermano? ¿Usted cree que los demonios quieren que la gente obedezca las palabras de Dios? No, mi hermano, no. Los demonios quieren que se le dé gloria a Satanás, no a Dios. ¿Y cómo se le puede dar gloria a Dios? Obedeciendo su palabra. ¿Y cómo se le puede honrar a Satanás? Pues desobedeciendo las palabras de Dios, mi hermano, tan fácil. Lo contrario, exactamente. Entonces, cuando Pablo está diciendo ahí en 1 Corintios capítulo 10, donde leímos que de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer sin motivos de conciencia. Porque yo me acuerdo, hermano, que esa cita me daban como un respaldo. Ya ves, mira, ahora ya podemos comer de todo. Pablo ya nos dio permiso. ¿Y quién es Pablo? ¿Acaso Pablo es mayor que Dios? No. Pues así lo han hecho parecer. Están obedeciendo más a las palabras de Pablo que las palabras de Dios. Sabemos que eso no es así. No es correcto. Entonces Pablo lo que está hablando es de la carne sacrificada a los ídolos, mi hermano. De eso. De todo lo que se vende en la carnicería. De esa carne que fue sacrificada a los ídolos. Coman, no hay problema, dice él. No hay problema. Coman. Ustedes ya saben que el ídolo no es nada. Hay un solo Dios verdadero. Y eso que fue sacrificado no fue para el Dios verdadero. Fue sacrificado para los ídolos. Así es que si Dios dice en su palabra que esa carne te la puedes comer, o sea, si fue una carne de res que fue sacrificada a los ídolos, cómetela. Es una carne sacrificada, por eso solamente das gracias por ello. La palabra te habilita para poder comértela. Ahora, si fue sacrificado un cerdo, y eso lo están vendiendo en la carnicería, si la palabra te habilita para comerlo, entonces cómelo. ¿Y acaso la palabra dice que Dios permite comer cerdos? No, entonces eso no lo comas. Porque muchos dicen, no, es que si oras, ya quedas santificado. No, dice, por la palabra y por la oración. Si la palabra te dice que te lo puedes comer, entonces ora por él y cómetelo. Pero si la palabra de Dios te dice que no, ¿no crees que por tu oración va a ser santificado? No. Si la palabra de Dios dice que no, así ores 1,000,000 de veces por ella, no quedas santificado, hermano. Bendito Dios. Pero se da cuenta, hermano, cómo hemos estado analizando citas
que se usan en el cristianismo para supuestamente respaldar de que ahora ya podemos comer de todo, cómo se han malinterpretado y torcido, cómo se han sacado fuera de su contexto original. Pero que el Señor reprenda al diablo, hermano. Está escrito que tenía que, al final de los tiempos, tendría que darse una restauración de todas las cosas. Oiga, está escrito también que al final de los tiempos nos íbamos a dar cuenta, íbamos a conocer que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas por nuestros antepasados, oiga, incluso por nuestros pastores, hermano, no eran verdad, sino eran mentiras. Bendito Dios, aleluya. Esa restauración, hermano, que se iba a dar al final de los tiempos está sucediendo ya. Amén. El pueblo de Dios está conociendo su verdad. Y el pueblo de Dios, aquel que ama la palabra de Dios, va a tomar decisiones poderosas, oiga, va a salir del sistema religioso establecido y va a empezar a honrar a Dios, va a empezar a obedecer su palabra. Oiga, tenemos que hacer la diferencia, ya lo decía la palabra del miércoles. Bendito Dios. Yo ni siquiera tenía pensado dar esa palabra el miércoles, créanme. No, yo traía otra cosa. Pero aquí el Espíritu Santo de Dios es el que ordena. Bendito y maravilloso Dios. Vamos a detenernos aquí, hermano. Todavía queda al menos una parte más de esta enseñanza para el próximo domingo. Amén. En donde todavía quedan otras citas que hay que estar escudriñando para al final saber cuáles son los verdaderos alimentos que Cristo vino a limpiar. Porque nuevamente se cree que Él vino a limpiar todos. No, mi hermano. Al escudriñar nos vamos a dar cuenta que no todos, solamente los que el Padre había dicho que se podían comer. Amén. Bendito Dios. Bueno, damos gracias al Señor, hermanos. Gracias por el favor de su atención. Deseo que esta semana sea una semana de bendición para todos. Que el Señor les prospere, el Señor les bendiga y los esperamos. Amén. El próximo domingo con la siguiente parte. También los miércoles tenemos servicios a las 7 de la tarde. Amén. Mientras tanto, pues que el Señor les bendiga y fue un placer el haber estado compartiendo con todos ustedes esta palabra. Bendiciones y hasta la próxima. Y corra la voz, hermano. Esta enseñanza queda grabada también en nuestra página en Facebook y en YouTube. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.